Me llamo Lisa Colby Alban y tengo 47 años. En una mañana de martes que parecía ordinaria, me encontré cargando el lavavajillas, una tarea que se había convertido en parte de mi rutina. No hubo advertencia, ni un gran momento dramático que me preparara. Un momento. Estaba enjuagando una taza de café, mi mente ocupada con pensamientos sobre las conferencias de padres y maestros que tenía programadas para esa tarde. De repente, un peculiar pequeño estallido resonó detrás de mis ojos. No fue ruidoso, más bien era suave, reminiscentemente de una bombilla parpadeando. En ese instante, el mundo se inclinó a mi alrededor. El sonido reconfortante del agua corriendo comenzó a desvanecerse, como si alguien estuviera bajando gradualmente el volumen de mi existencia. Y luego, sin previo aviso, todo se volvió negro. Antes de ese momento crucial, mi vida era una deliciosa mezcla de lo maravillosamente mundano y lo cómodamente ordinario. Resido en un pintoresco pueblito en Carolina del Norte, donde mi esposo, Brandon, y yo hemos compartido 23 años de matrimonio. Juntos, hemos criado a 2 hijos increíbles, nuestro hijo Tyler, que está comenzando su primer año de universidad, y nuestra hija Katie, que está navegando las aventuras de la escuela secundaria. Trabajé como asistente de maestro en la escuela primaria local, y fue un trabajo que realmente aprecié. Había algo mágico en el aroma de los crayones llenando el aire y los sonidos alegres de los niños riendo resonando por los pasillos. Mi vida giraba en torno a estos placeres simples, y en medio de todo, encontraba alegría en las pequeñas tareas, como cambiar el aceite de la furgoneta. Decide cómo abordar el grifo que gotea que se esconde debajo del fregadero. Ayuda a Katie con su proyecto de historia. Ofrece una oración antes de la cena y otra antes de dormir. Mi fe era una presencia suave, muy parecida a una manta bien usada guardada en un baúl, proporcionando calidez y consuelo en su quietud. Creía en Dios. Creía en Jesús. Sin embargo, él se sentía distante, como una figura histórica venerada en lugar de un compañero en mi vida diaria. Era solo una persona ordinaria, esforzándome por ser bueno, manejar mis cuentas y criar hijos decentes. Nunca imaginé que algo así pudiera sucederme. Siempre creí que tales eventos estaban reservados para otros, el tipo de historias que encuentras en línea. Sin embargo, sucedió. Un momento, estaba de pie en mi cocina, y en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Toda la presión que había pesado pesadamente sobre mi cabeza había desaparecido. Me sentía ligero, como si estuviera flotando. Cuando miré hacia abajo, lo que vi era completamente desconcertante. Mi cocina apareció ante mí. Allí estaban las cortinas amarillas, ondeando suavemente con la brisa, y un trozo de tostada a medio comer, descansando sobre la encimera. Y allí estaba yo, extendido en el suelo junto al lavavajillas, con la mano aún aferrando una taza de café azul. Se sentía surrealista, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Extrañamente, no sentía miedo. Entonces, escuché un sonido. Un grito ahogado atravesó el aire. Mi esposo irrumpió en la habitación, el pánico grabado en su rostro. Se arrodilló a mi lado, sacudiéndome con urgencia mientras llamaba mi nombre. «Lisa, Lisa, despierta». «Oh Dios, Lisa». El miedo en sus ojos era palpable, y anhelaba tranquilizarlo. «Está bien, querida. Estoy aquí contigo». Pero me encontré sin voz, sin cuerpo. Era meramente un observador, viendo cómo todo se desarrollaba. Entonces, sentí un suave tirón, un tirón amoroso, que no provenía de mi forma sin vida en el suelo, sino de algún lugar más allá. La cocina a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como una fotografía que lentamente pierde sus colores vibrantes. El sonido de la voz de mi esposo comenzó a desvanecerse, pero no sentí miedo. En cambio, era como si me estuvieran llamando a casa. Me encontré en un espacio sin límites, desprovisto de paredes, un techo o un suelo. No estaba oscuro, pero tampoco estaba iluminado. Existía en un crepúsculo sereno,
un reino de posibilidades silenciosas. Fue un momento de pura tranquilidad, un silencio profundo diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en esta tierra. Este silencio estaba impregnado de amor, envolviéndome como un cálido abrazo. En ese instante, sentí una sensación de alivio que me inundó, como si finalmente pudiera soltarme. Todas las preocupaciones que me habían agobiado, preocupaciones sobre el dinero, mis hijos, y si era una esposa o madre, lo suficientemente buena, simplemente se desvanecieron, dejándome en un estado de serena satisfacción. Ya no importaba. De repente, vi una luz delante de mí. Al principio, era solo un pequeño destello, como una estrella solitaria parpadeando a lo lejos. Pero a medida que me concentré en ella, la luz comenzó a expandirse, irradiando calor que me envolvía como un abrazo reconfortante de mi madre. Era una sensación de total seguridad, una profunda comprensión que me envolvía. Comencé a acercarme a ella, o quizás estaba acercándose a mí. No podía decirlo. Todo lo que sabía era que anhelaba estar sumergido en esa luz más de lo que había deseado cualquier cosa en mi vida. A medida que la luz se acercaba, me di cuenta de que no era simplemente un resplandor. Era una figura, un hombre. Estaba compuesto de una luz vibrante y viva que danzaba y giraba en colores que nunca había encontrado antes. Irradiaba con una brillantez que superaba la del sol. Sin embargo, no me lastimaba los ojos. Podía mirarlo directamente. No estaba vestido con una túnica blanca ni sandalias como a menudo se representa en las pinturas. En cambio, encarnaba luz y amor, tomando la forma de un hombre. Su rostro está más allá de mi capacidad para describirlo con precisión. Tenía una esencia que era tanto antigua como juvenil al mismo tiempo. Sus ojos contenían la esencia de cada estrella en el universo, y estaban fijos en mí. En esa mirada, me sentí verdaderamente visto. Cada secreto que alguna vez había ocultado, cada pensamiento vergonzoso que había albergado, cada momento de crueldad y cada error que había cometido se encontraban expuestos ante él. Él fue testigo de todo, y no fue simplemente una cuestión de ver. Realmente entendió. No había juicio en su mirada, solo amor. El afecto que irradiaba de él se sentía como una fuerza tangible, rompiendo sobre mí como una poderosa ola. En ese momento, no pude contener mis lágrimas. Fluyeron libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio, el dulce alivio de finalmente estar en casa. No necesitaba preguntar quién era. En el fondo ya lo sabía. Mi alma lo reconoció. Era Jesús. Su voz no era algo que escuchara con mis oídos. Era una sensación que florecía dentro de mi pecho. Un pensamiento más vívido y profundo que cualquier palabra pudiera transmitir. «Bienvenida, Lisa», dijo. Su voz una armoniosa mezcla de 1000 cascadas que caen y un suave susurro. «Estás en casa. Encuentra tu paz». En ese momento, sentí como si cada fragmento destrozado de mi ser estuviera siendo amorosamente reensamblado. Nos quedamos allí juntos por lo que se sintió como una eternidad y un segundo fugaz, permitiendo que su tranquilidad me envolviera. Luego, con una mirada llena de ternura, me miró y sentí que estábamos al borde de una conversación sobre mi vida. Una oleada de mi antiguo miedo terrenal me invadió, una prueba, un juicio. Me preparé para lo que estaba por venir, pero, para mi sorpresa, no fue en absoluto lo que había anticipado. En lugar de desenrollar un pergamino o abrir un pesado libro lleno de mis transgresiones, simplemente miró en las profundidades de mi corazón. Él dijo: «Tengo 3 preguntas para ti, pequeño. Estas son las mismas preguntas que les hago a todos». Recuerdo haber sentido un escalofrío recorrer mi espalda, no porque él fuera aterrador. De hecho, era todo lo contrario. El miedo surgió de la realización de que las respuestas emergerían de las profundidades de mi alma, sin dejar espacio para el ocultamiento. Se inclinó más cerca, y la luz a nuestro alrededor parecía brillar con un calor reconfortante.
La primera pregunta, dijo suavemente, es esta. ¿Me permitiste amarte? Dudé, sorprendido por su pregunta. Me desconcertó. Esperaba que me preguntara, ¿me amaste? Instintivamente, comencé a responder como lo haría en la tierra. También hice mis esfuerzos, Señor. Asistí a la iglesia, ofrecí mis oraciones y de vez en cuando pasé las páginas de mi Biblia. Pero entonces, levantaste una mano y la luz que emanaba de ella silenció mi voz. Esa fue tu manera de mostrarme amor. Ahora te pregunto, ¿alguna vez me permitiste amarte a cambio? Y entonces me lo reveló. No era simplemente como ver una película. Se sentía como si estuviera reviviendo esas emociones una vez más. Me encontré de rodillas en oración, pero mi corazón seguía bien cerrado. Estaba expresando mis necesidades, vocalizando mis preocupaciones y compartiendo mis arrepentimientos con Dios, pero nunca tomé un momento para simplemente abrirme y dejar que su amor fluyera dentro de mí. Él compartió un momento de hace apenas unas semanas, un momento en el que cometí un pequeño error en el trabajo. Me pareció monumental, y no pude sacudirme la sensación de estupidez que me invadió. Esa noche entera, me encontré atrapado en un ciclo de autocrítica, cargado por un pesado peso de vergüenza. Pero entonces reveló algo que cambió todo. Él estaba justo allí conmigo, compartiendo mi lucha. Su amor fluía hacia mí como un cálido río dorado. Sin embargo, atrapado en un torbellino de vergüenza y fijado en mis propias deficiencias, había construido una represa dentro de mi corazón. Me negué a dejar que su amor se filtrara y reparara las partes rotas de mí. A menudo me sentía indigno del amor que me rodeaba. Hubo innumerables momentos en los que estaba demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado agobiado por la culpa, o demasiado orgulloso para simplemente detenerme y abrazar el afecto que se me ofrecía de manera constante. Estaba tratando desesperadamente de ganar un amor que ya era mío, un amor que debería haber llegado libremente. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras lo miraba, y en ese momento, la claridad me inundó. No se trataba de probar mi valía, se trataba de estar abierta a recibirlo. No, susurré suavemente. No lo hice. No realmente. Simplemente no sabía cómo. Su sonrisa irradiaba pura gracia, una vista que me cautivó. Es la cosa más difícil y más simple del mundo, dijo. Simplemente ser amado. Luego volvió su mirada hacia mí, sus ojos penetrando más profundo en mi alma. Ahora, para la segunda pregunta, continuó, su voz adoptando un tono más serio. ¿Me notaste a mí y a las personas que envié hacia ti? Una vez más, me encontré queriendo proporcionar la respuesta de la iglesia. Hice un esfuerzo por ser amable, Señor. Me ofrecí como voluntario en la colecta de alimentos y traté a mis vecinos con amabilidad. Esta vez, él no me interrumpió, sino que, en cambio, reveló la verdad oculta en mis palabras. El invierno pasado me reveló un momento que ha permanecido en mi mente. Estaba en el supermercado cuando noté a un hombre afuera, pidiendo dinero. Su ropa estaba desgastada y un olor desagradable lo rodeaba. Sentí un torbellino de compasión y molestia dentro de mí. Al dejar $1 en su taza, desvié deliberadamente la mirada, incapaz de encontrar sus ojos. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Sentí un abrumador deseo de escapar. Pero entonces, Jesús me reveló a ese hombre una vez más. Esta vez, me permitió ver a través de sus ojos. Fui testigo de la pequeña chispa de luz anidada en el pecho de ese hombre, una delicada y titilante llama de divinidad, reflejando la que reside dentro de mí. Él me reveló el sufrimiento del hombre, su profunda soledad. Me hizo ver que debajo de la suciedad y el olor había un hijo de Dios, en dolor. En ese instante, reconocí los rostros tanto de Jesús como del hombre, entrelazados en su angustia compartida. Pasé justo a su lado, ajeno a su sufrimiento.
señaló a mi compañera de trabajo, la que chismeaba incesantemente. Noté cómo le ofrecía una sonrisa educada mientras secretamente emitía juicios. Pero él reveló algo más profundo. Su chisme provenía de un profundo sentido de soledad. En ese momento, me di cuenta de que él también estaba presente en ella, suplicando en silencio por compasión. Me reveló un momento con mi propio esposo, Brandon, durante una noche en la que él intentaba compartir una preocupación sobre su trabajo. Solo estaba medio presente, desplazándome distraídamente por mi teléfono, con la mente ocupada en mi propia lista de tareas. Pero entonces vi un destello en su expresión. El momento en que comprendió que no estaba realmente comprometido con él. En la súplica sincera de mi esposo por conexión, me di cuenta de que había pasado por alto algo profundo, la presencia de Jesús. Mientras reflexionaba, escenas vívidas se desplegaban ante mí. La grosera cajera en la tienda, el padre desafiante en la escuela, e incluso mi propia hija Katie durante uno de sus arrebatos adolescentes. Cada momento revelaba una verdad más profunda a la que había estado ciego. En cada persona que encontraba, aquellos que parecían difíciles, inconvenientes o incluso invisibles, él estaba allí, mirándome de vuelta, suplicando en silencio ser reconocido. Abrumado, comencé a sollozar. Esta vez, mis lágrimas fluyeron con un profundo y doloroso llanto. No te vi, susurré. Reconocí sus defectos y confronté mis propios juicios. No te busqué, y por eso, lo siento de verdad. Sin embargo, su amor envolvió mi tristeza, no borrando la verdad, sino cubriéndola con misericordia. Mi querido, dijo, el mundo entero está lleno de mí, oculto a simple vista. Tu única tarea es mirar con los ojos de tu corazón. Hice una pausa por un momento, permitiendo que el peso de esa verdad se asentara en mí. Cambió todo dentro de mí. Cuando finalmente lo miré, estaba preparado para la pregunta final. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, entrelazada con un amor aún más profundo. Y la tercera pregunta, Lisa, dijo, su voz bajando a un suave susurro. ¿Qué hiciste con las heridas que permití? Al principio, me quedé desconcertada. Reflexioné sobre las cicatrices en mi rodilla de aquel accidente en bicicleta de la infancia. Pero en el fondo, me di cuenta de que eso no era a lo que se refería. Me reveló la herida más profunda de mi vida. Cuando solo tenía 19 años, mi padre falleció de un ataque al corazón. Fue repentino, muy parecido a mi propia mortalidad inminente. La pérdida me destrozó. Durante años, llevé ese dolor, una piedra afilada y pesada anidada en mi bolsillo, un recordatorio constante de mi duelo. Nunca había hablado de ello. Construí una fortaleza alrededor de esa parte de mi corazón, decidido a mantener a todos a raya. Creía que esto era un signo de fortaleza. Pero entonces, Jesús me reveló la herida, la pesada y oscura piedra incrustada en lo profundo de mi alma. Sin embargo, junto con esa revelación, Él me mostró algo completamente diferente. Me presentó a una joven con la que había trabajado el año anterior. Su padre acababa de recibir un diagnóstico de cáncer. Recuerdo vívidamente el momento en que compartió la noticia, con los ojos llenos de miedo e incertidumbre. Ofrecí mis condolencias, acariciándola suavemente en el brazo, pero me encontré sin palabras más allá de eso. Mantuve mi comprensión para mí, eligiendo no compartir mi propia historia. Retuve la sabiduría que mi propio dolor me había impartido. En ese momento, Jesús reveló mi piedra, mi herida, y luego iluminó una profunda verdad. Mi dolor estaba destinado a servir como un puente. Era un regalo precioso, uno que podría haberme permitido cruzar la brecha hacia su corazón y ofrecerle consuelo de una manera que nadie más podría. Sin embargo, elegí guardarlo para mí. Me aferré a mi propia herida, protegiéndola en lugar de compartirla. Él me reveló que nuestros dolores más profundos no están destinados a ser castigos. No son solo tareas, son los instrumentos que nos proporciona para sanar a los demás. La soledad que experimentas
está destinada a empoderarte para consolar a alguien más que se siente aislado. Los fracasos que has enfrentado están destinados a inculcarte un sentido de humildad, permitiéndote elevar a alguien más que ha tropezado. El desamor que te destrozó es también la fuerza que puede expandir tu corazón, permitiéndote abrazar el dolor de otra persona. Me di cuenta de esta verdad de manera vívida. A lo largo de mi vida, había estado tratando desesperadamente de ocultar mis heridas, creyendo que eran un signo de debilidad. Jesús me reveló que estas experiencias estaban destinadas a ser mi mayor fuente de fortaleza. En ese momento, me quedé sin palabras. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me daba cuenta del peso de mis fracasos. Me había tropezado con las 3 preguntas. No le había permitido amarme, no lo había reconocido en los demás y había desperdiciado el poder transformador de mi propio dolor. Me sentía como un total fracasado. Al mirarlo, me preparé para una mirada de decepción, pero para mi sorpresa, no había nada. En cambio, me encontré con un amor tan profundo y expansivo que podía abrazar todas mis imperfecciones y aún verme como hermosa. «Lisa», dijo, envolviéndome en un cálido abrazo que se sentía como pura luz. «Esto no es un juicio, es un despertar. Esta es la esencia de la lección de la vida. No se trata de esforzarse por la perfección, se trata de aprender a amar. Y ahora entiendes». Anhelaba permanecer en ese momento por la eternidad. Le supliqué, mi voz temblando mientras gritaba hacia su luz radiante. «Por favor, no me hagas volver. Quiero quedarme contigo. Estoy tan exhausto». Él me envolvió en sus brazos, y en ese abrazo sentí una paz que nunca había experimentado antes. Era como si finalmente hubiera encontrado el verdadero descanso que había estado buscando toda mi vida. «Entiendo, pequeño, pero tu viaje está lejos de haber terminado. Tu familia te necesita ahora más que nunca. Necesitan entender cómo es realmente el amor, y tú lo has presenciado de primera mano. Ve y demuestra ese amor. Vive las respuestas a las preguntas que permanecen en tu corazón». Sentí el intenso dolor de separarme de él. Era la tristeza más profunda que jamás había experimentado. Dejarlo fue casi insoportable. Sin embargo, sabía que era necesario. Me sonrió una última vez, y en sus ojos pude ver la promesa no dicha: «Estaré contigo». Luego, sentí esa atracción familiar una vez más, pero esta vez me estaba alejando de la luz. La escena comenzó a disolverse, y los sonidos del mundo volvieron a cobrar vida. Me quedé sin aliento, abrumado. Las primeras sensaciones que me golpearon fueron un dolor agudo y agonizante en mi cabeza y una pesada presión en mi pecho. A medida que mis ojos se ajustaban, me encontré con una brillantez deslumbrante, la dura luz fluorescente de una sala de hospital. Una máquina a mi lado estaba pitando salvajemente, sus sonidos frenéticos resonando en la habitación. Una mujer con uniforme gritó con urgencia: «Tenemos pulso. Ella ha vuelto. Ella ha vuelto». En ese momento, vi a mi esposo, su rostro enterrado en sus manos, abrumado por la emoción. Pero cuando las palabras de la enfermera llegaron a él, miró hacia arriba, con la esperanza parpadeando en sus ojos entre las lágrimas. Sus ojos se agrandaron en incredulidad mientras corría hacia mí y agarraba mi mano con fuerza. «Lisa, ¿puedes oírme?», preguntó con urgencia. Intenté responder, pero mi garganta se sentía áspera y seca. Todo lo que pude hacer fue asentir. La confusión giraba dentro de mí. Un momento estaba con Jesús, y al siguiente me encontraba en esta habitación fría y ruidosa. Al comenzar a llorar, sentí un profundo cambio dentro de mí. Estas lágrimas eran diferentes a cualquier otra que había derramado antes. Eran una mezcla agridulce de tristeza por el lugar del que acababa de partir y una abrumadora gratitud por la segunda oportunidad que me habían concedido. Los médicos estaban perplejos para explicarlo. Le informaron a Brandon que había sufrido un aneurisma cerebral masivo. Según ellos, había estado clínicamente muerto durante al menos 11 minutos.
Estaban a punto de dar la noticia a mi familia de que yo me había ido. Insistieron en que no había ninguna explicación médica de por qué debería seguir vivo, sin mencionar que salí sin ningún daño cerebral. Seguían llamándolo un milagro, pero en el fondo entendía lo que realmente era: un regalo. Ha pasado un año desde aquel día fatídico, y aunque mi vida puede parecer en gran medida inalterada en la superficie, todavía resido en la misma casa. Todo dentro de mí ha cambiado. Aún me encuentro en la misma escuela, sin embargo, todo dentro de sus muros se ha transformado. He regresado con un mensaje destinado a ti. Son las 3 preguntas que él me hizo, y ahora quiere que las comparta contigo. La primera pregunta es esta: ¿estás permitiendo que te ame? En este mismo momento, independientemente de tus acciones pasadas o de los sentimientos de indignidad que puedan pesar sobre ti, su amor fluye como un río, derramándose sin cesar por ti. ¿Seguirás construyendo barreras o abrirás tu corazón y lo dejarás entrar? Y mientras reflexionas sobre esto, pregúntate: ¿dónde está Él presente en silencio en tu vida? ¿En la presencia de la persona que más te irrita? ¿En el desesperado llamado de ayuda de un amigo que estás demasiado ocupado para notar? ¿Y en la mirada de un extraño que pasa por la calle? ¿Estás listo para buscarlo? Él está allí, esperando. Te aseguro que realmente está allí. Y finalmente, ¿qué hay de tu herida más profunda? El dolor que ocultas de todos a tu alrededor, la misma cosa que te destrozó. ¿Seguirás protegiéndola como un tesoro precioso? ¿O permitirás que Dios lo transforme en sanación para un mundo necesitado? A primera vista, estas preguntas pueden parecer abrumadoras, pero he llegado a verlas como un mapa guía, un camino que conduce de regreso al corazón de Dios. El cielo es, de hecho, real, y el amor que te espera allí es más impresionante de lo que puedas imaginar. Sin embargo, no tienes que esperar hasta que tu tiempo en la tierra haya terminado para sentir ese amor. Dios te invita a abrazar ese amor hoy. Él no está dispuesto a juzgarte, en cambio, está ansioso por colmarte con su amor. Así que te insto, abre tu corazón y déjale entrar.